A ver, ¿alguien puede hablar? Perdón, pero a mí me hace me hace un ruido y los veo a todos silenciados. Ahí estamos, profe. Ahí El está. problema es que vos, como estás conectado con dos lados, has silenciado tu micrófono en Sí, el lo celular, voy a silencié. suponer. Pero está bien, pero a lo mejor tenés el audio y eso te hace algún eco vos, que en algún momento lo Lo solucionaste bajé, con... bueno, ahí vamos a ver si lo volví a bajar, pero debe ser que de a rato no se puede. Ah, no. Nosotros lo escuchamos bien. Puede ser medio viejo, algún chat que haya puesto a alguien que no se escuchaba, que en algún momento se cortó, en algún No, momento cuando volvió se acá escuchaban... me dice que no pueden bajarme el volumen del todo del teléfono. Entonces hay cierto, es muy poco, pero bueno. Bueno, no importa, vamos a volver, pues si no, no terminamos. Bien, ¿se acuerdan que en la clase pasada habíamos dicho que Scala y Barón habían concordado en la idea de que la psicología en su historia de constitución tiene distintas etapas y distintas raíces, ¿sí? Es decir, de dónde viene, ¿sí? Y no va a venir de la nada, como todo en este mundo encuentra raíces en otras ciencias, en otras disciplinas. Por eso yo les había sugerido, si querían hacer como actividad, para que les quede también como resumen, es ver del texto de Barón las raíces que encontraba de la filosofía. Y ahí nos encontramos con corrientes de pensamiento que lo que hacen es aportarle a la psicología ciertas características, ¿no? Y vemos que está el empirismo, el racionalismo y el interaccionismo. Estos tres lo que son, ¿sí? Son corrientes de pensamiento, ¿sí? Porque uno puede decir, bueno, pero qué es esto, empirismo? Bueno, son corrientes que son intuitivas, ¿sí? Que no están todavía atravesadas por el método científico que va a venir, históricamente va a venir después, eh, y era lo que, bueno, viene ya desde Aristóteles, desde Platón, ¿sí? Vienen estas corrientes, estas formas que proponían los filósofos para pensar, ¿sí? Al alma, para pensar a la materia, para pensar a la existencia eh, del ser humano como parte del cosmos, ¿sí? ¿Qué hereda, ¿sí? La psicología eh, de estas corrientes de pensamiento de tradición filosófica? Bueno, del empirismo, ¿sí? El método de la observación, del racionalismo, ¿sí? Hereda su logicidad, ¿sí? O su capacidad lógica, que quiere decir lógica la idea de poder plantear enunciados abstractos, ¿sí? Y relacionarlos, ¿sí? Lógica o idea, ¿sí? Conexión de elementos a partir de ideas. Y bueno, la lógica y razonamiento están muy relacionados, ¿sí? Porque se tratan de acciones abstractas que involucran la actividad del pensar, ¿sí? No estoy hablando de algo concreto, ¿sí? Abstracto como sinónimo, perdón, como antónimo de lo concreto, lo tangible. Y también eh, otra corriente de pensamiento que es el interaccionismo. Y aquí lo que los filósofos planteaban, ¿sí? No les puse las otras escuelas, las otras corrientes de pensamiento para no abrumarlo, porque después de todo esto lo que nos va a interesar para cuando vayamos desandando las otras unidades. El interaccionismo como corriente de pensamiento lo que nos aporta a la ciencia de la psicología es poder pensar que no es ni inferior ni separado el funcionamiento del cuerpo en relación a la mente, ¿sí? O al alma va a ser en esa época. Entonces la conexión de la mente y el alma es a lo que llamamos justamente interaccionismo porque viene de conexión, de interacción. Y por otra parte, hereda de las ciencias naturales, ¿sí? La psicología como hoy la conocemos, hereda
la metodología, ¿sí?, de trabajo y de abordaje del objeto de estudio de la física, que más específicamente después se deriva en fisiología. Por eso no la anoto ahí, pero inicialmente el método experimental deviene de la física, ¿sí? Y se pasa a todo lo que es el modelo de las ciencias naturales, ¿sí? Nosotros sabemos que lo que tienen las ciencias, o duras también que se les llama, es que al objeto lo podemos ver, lo podemos tocar, lo podemos medir, ¿sí? Lo podemos observar. Entonces, este método experimental que se hereda, ¿sí?, va a ser el preludio, va a ser el antecedente que vamos a tener después para lo que en la modernidad, en la época de nuestra historia occidental de la modernidad, se conoce como el método científico, ¿sí?, el método científico hipotético deductivo, que va a ser ese método el que en la modernidad se dice, si algo tiene que ser ciencia, tiene que poder abordarse desde este método. Todo conocimiento que no abordemos desde este método no va a ser ciencia, ¿sí? Bien, y en esa intersección encontramos que así se va definiendo la psicología, con esas dos formas de trabajo, de abordaje del objeto de estudio. Esto no lo voy a volver a explicar porque ustedes ya lo habrán leído, entonces ¿por qué le prestamos atención al método y ya lo justificamos? Acá sí lo que les voy a aclarar, a veces uno dice, bueno, en el lenguaje común, ¿no? Algo cuando está científicamente comprobado, parecería que es un conocimiento más valioso que el conocimiento vulgar. Cuando digo vulgar no me refiero a un conocimiento de pronto de mala calidad, ¿no? Me refiero a el conocimiento común que tenemos como grupos sociales. Ese sería el conocimiento vulgar. Pasa mucho en los campos de trabajo formal que el saber del científico es puesto como en superioridad al conocimiento común, al conocimiento vulgar. Quizá esto tendría que ser revisado, tendríamos que ir teniéndolo en cuenta, porque justamente estaría de pronto, a ver, corremos un peligro al pensarlo así, ¿sí? Porque el saber que tiene, en este caso, el deportista, la familia del deportista, representantes, o quienes quizá no vienen con un saber científico, es también un conocimiento que se juega, ¿sí? Que quizá no es predecible, no está bajo una metodología formal, ¿sí? Pero después se juega justamente en la formación del deportista y bueno, y sobre todo en las distintas competencias que vaya teniendo. Bien. Dijimos ahí en qué consiste el método científico, ¿sí? Que tiene una serie de pasos, pasos que están estipulados, ¿sí? Y que están descritos, que se basa justamente en la experimentación, es decir, en la comprobación. Y acá fíjense que volvemos un poco, parecería como que volvemos a decir lo mismo, sin embargo de a poquito le vamos agregando otras características a esto que vamos definiendo de la unidad 1, en donde fíjense que decimos que tenemos una etapa de presciencia, o sea, antes de la ciencia, y la etapa científica de la psicología. Justamente por esta importancia que le damos al método. En ese sentido, habíamos dicho que parecería como que la psicología se va alejando de la filosofía, ¿sí? Para poder llamarse ciencia. Y vamos
vamos a ver que en función de esas raíces que habíamos visto, podemos nosotros ir conjugando estas raíces e ir como analizando en las etapas las características que tienen, ¿sí? Vamos a ver que en la primera etapa, que es esta de la presciencia, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí predominaba que era lo filosófico, ¿sí? El pensamiento intuitivo? Los filósofos no se guiaban por el método científico, por el método racional, ¿sí? Lógico. Entonces, ellos cómo estudiaban lo que tenía que ver con el alma, con todo, imagínense que son términos antecedentes a lo que hoy llamamos memoria, atención, conciencia, ¿sí? Se resumía todo, bueno, en el alma, en el espíritu, en cómo pensamos, hasta ahí, pero no tenían los nombres que hoy conocemos. Entonces, decimos que antes del siglo XIX, es decir, antes del 1800, teníamos distintas visiones acerca de cómo era el ser humano, y podemos ver, desde los griegos hasta la Edad Media, ¿sí? Que es la etapa puramente filosófica, vamos a decir que la idea que se tiene de ser humano, ¿sí? Bueno, no se le decía ahí ser humano, pero la idea que se tiene de hombre es cosmocéntrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cosmos es el centro, ¿sí? De explicación, y lo que hace el hombre es ser un elemento más dentro de ese cosmos, ¿sí? Y bueno, y ahí hablamos de que tiene ese alma, ¿sí? Pero no el alma cristiana, ¿no? Sino el alma de los griegos, sobre todo. Luego, en la Edad Media, la época de los feudales, no sé si se acuerdan de historia, ahí pasamos, ¿sí? Deja de tener peso esta cuestión cosmocéntrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque está el surgimiento, ¿sí? De las religiones, ¿sí? De las religiones, sobre todo las cristianas, ¿sí? Que tienen una ideología monoteísta, o sea, aparece Dios como el creador de todo, ¿sí? Entonces todo lo que en esa época se explica acerca de qué es el hombre, de cómo siente, de qué es su alma, va a tener una explicación divina, ¿sí? De Dios, sería, ¿no? Por eso decimos que es teocéntrica. Teo, ¿sí? Significa Dios, entonces Dios es el centro y es acá, bueno, la unidad de medida y lo explica todo. Entonces lo que se estudiaba en ese momento era la Biblia. Los filósofos, ¿qué hacían? Conversaban, inspeccionaban hacia adentro, ¿no? Como su ser. Bueno, acá en esta época la forma que tenían, ¿sí? Era del estudio de la Biblia y las revelaciones que los enviados de Dios tenían, y así explicaban cómo existían. Luego, entre el siglo XVII y XVIII, tenemos un movimiento intelectual, ¿sí? y cultural, y bueno, que influye en todos los campos, en lo económico, en lo organizacional del mundo. Ahí es donde se dan los surgimientos de los estados, ahí nacen los estados, que es el iluminismo. Acá lo que... esperen que admito una alumna. Ahí está. Acá lo que se va a sostener es justamente un pasaje de Dios, ¿sí? Al ser el que lo explica todo, a ser el hombre en sí mismo, con su capacidad de razonamiento, ¿sí? Va a poder ser capaz de explicarse a sí mismo y de explicar las conductas humanas, ¿sí? Por eso esta etapa se la llama, van a ver que ahí sigue en verde el tema de las etapas en cómo se piensa al hombre, que es una etapa o una concepción de hombre antropocéntrica, ¿sí? Porque antro es hombre y sería que el hombre es el centro de explicación o el centro o la unidad de medida, ¿sí? Y ahí es donde surge también el famoso método científico del que les hablaba anteriormente, ¿sí? Es decir, que lo que hicimos en las primeras diapositivas es traer conceptos,
¿sí? Para caracterizar a este devenir histórico de la psicología. Y ahora le estamos poniendo fechas, ¿sí? Y acomodando cada idea de cada fecha. Todo esto hasta aquí llegamos a terminamos esta primera etapa y entramos a la segunda etapa de la psicología como campo disciplinar. Y acá es donde, de una manera como hasta inclusive de hito, tenemos la fundación de la psicología como ciencia, ¿sí? O como campo científico, vamos a decir, que es en el siglo XIX, cuando en Alemania un tal Wundt eh, realiza, ¿sí?, investigaciones en psicología en el laboratorio, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener el surgimiento de la psicología como ciencia. Lo que hace es hacer una psicología experimental, ¿sí?, a través de ese famoso método. Y la tercera etapa, que en eso va a consistir toda esta materia, ¿sí? Esta tercera etapa consiste en cómo ese campo que yo les decía que es la psicología, se van a ir configurando distintos sistemas o distintas teorías, corrientes, ¿sí?, subdisciplinas dentro de este campo inmenso que es la psicología, para empezar a diferenciar sus objetos de estudio, ¿sí? Esto es lo que vamos a intentar hoy. Ahí está. Fíjense que estuvimos haciendo un recorrido en cuándo nació, en el que estudia, en cómo lo estudia. Ya empezamos a decir que no es una sola, ¿sí? Y lo que no dijimos es cómo se liga al deporte, pero porque primero que vamos a tener toda una materia que vamos a elaborarlo desde ahí, va a ser en ese sentido riquísima. Y además, pues no quería es hablar otra vez de historia y todo, y no sé, a lo mejor es impresión mía, pero me parece que es tan aburrido para ustedes el tema. Bueno, acá yo reitero, ¿no?, lo que ya habíamos dicho: la psicología es un campo donde hay distintas corrientes o hay perspectivas teóricas, y son distintas, ¿por qué? Porque definen objetos distintos, ¿sí? En sí, el sujeto es uno solo, ¿no? Por más que, a ver, yo soy un sujeto, todos, pero todos tenemos mente, todos tenemos pensamiento, todos tendrán particularidades y demás, pero bueno, las funciones en ese sentido son las mismas. Pero cada corriente lo va como si fuese enfocando al ser humano desde distintos lugares, ¿sí? Y con distintos métodos, ¿sí? Bien. Ahora empiecen a tomar nota, que eso no, digo tomar nota en sentido figurativo, no porque quedan después las diapositivas. Empezamos con las distintas corrientes, ¿sí?, o distintos sistemas que tenemos en psicología. Habrán escuchado, quizá en el secundario, quienes hayan tenido psicología, o por ahí, si fueron alguno ha ido al psicólogo, hace algún tipo de terapia que quiera contar. Yo iba, pero me di el alta sola, digamos. Creo que ya estaba bien. Bien. Y Pero nunca había ido. Nunca habías leído. Bueno, pero te dijo alguna vez él o la psicóloga de quien ibas, desde qué corriente trabajaba. Sí, gestáltica puede ser, Ahí algo así. está. Bueno, esa es ¿Eh? esa Pero es no sé una. qué era, nunca la entendí en realidad. Bueno, ahora Sí. no la registré aquí, pero la podemos tener en cuenta esto de la gestáltica, cómo aborda. En el campo del deporte, la gestáltica recientemente está trabajando, ¿sí? Donde yo me formé, que es en Argentina el único lugar que hay para formarse como psicólogo del deporte, eh,
no trabajamos desde ahí, ¿sí? Utilizamos más bien otros campos, pero actualmente tengo conocimiento que está haciendo estudios la gestáltica, y lo que aborda en sí es mucho lo experiencial, ¿sí? Como si fuese la existencia desde lo emocional y prácticamente sin tanta mediación simbólica, es decir, no tanto la razón, el pensamiento, así como quizá es la cognitiva. Entonces en ese sentido, por ejemplo, el que va a terapia gestáltica es todo mucho contacto, vas al psicólogo y charlas, a lo mejor te sentás en el piso, es como decir una cuestión más experiencial, existencial, ¿sí? Es muy abierta en ese sentido, y hasta tiene ciertas ligazones con corrientes orientales, ¿sí? Ligado a la yoga y demás. Bueno, a ver, en lo manifestacional tiene una característica así. Bien, vamos a ver, así como está la gestáltica que la compañera hacía ese tipo de terapia, tenemos la conductual o el conductismo, ¿sí? Su nombre lo dice, que su objeto de estudio es la conducta que es observable y medible mediante el método que es la observación. Parece, digamos, bastante simple en ese sentido. Después vamos a ver, ¿escucharon alguna vez hablar del estímulo-respuesta? Cuando se explica algo de lo conductual. No, Lucas dice que no. Yo acá puedo ver a Andrés, a Joana y a Lucas. Les puedo ver las caras. A los demás los tendría que ir corriendo. A Jesús. Bien. De rato también me quiero verlos si se mueven, porque si no es porque se me cortó todo y estoy hablando sola. Bueno, lo que hace esta psicología conductual, ¿sí? Es justamente ocuparse de todo lo que acontece en el sujeto por fuera, ¿sí? En su ambiente. Es una corriente ambientalista, ¿sí? No va a ir a los procesos internos, a cómo piensa. ¿Se acuerdan que dijimos lo cognoscitivo? Bueno, esta se enfoca más bien, no es que diga que no existe, ¿no? Simplemente no se ocupa de eso. Su fuerte, podríamos decir, es trabajar sobre los estímulos, ¿sí? Entonces, desde una psicología conductual, ¿qué vamos a prestar atención en una situación deportiva? La temperatura del ambiente. Bueno, podemos también pensar en el estímulo, bueno, cómo es el rival. Va a poder pensar, bueno, si esa persona, o si está estudiando, bueno, depende si es grupal o si es individual, dónde se está jugando, si se está jugando de local o se está jugando de visitante. Ahora, en ese sentido, vieron que ahí yo les puse, esta corriente no estudia los procesos internos, sino los externos, cuáles son las condiciones del contexto que motivan o condicionan a cierta conducta. Entonces, ¿le va a interesar las creencias de ese deportista, de esa deportista? Y no, porque eso acontece en algo interno. ¿Qué pasa? Después vamos a ir viendo que ninguna explica totalmente todo, es como decir, todas se quedan cortas en ese sentido, entonces, bueno, la idea es poder abordar desde algunas, ir mechando, ¿no? Tampoco significa que los profesionales van a trabajar de todas y todo, cualquier cosa, ¿no? Siempre se elige una corriente, ¿sí? Y desde ahí se trabaja, ¿sí? Si bien se reconoce las otras, que bueno, a lo mejor hasta inclusive puede decir, bueno, si alguien es muy, por lo general la conductual sola no se trabaja, está lo que se llama cognitivo-conductual, ¿sí? Pero bueno, cuando surgen estaban así separadas.
y la cognitiva conductual, que es lo que más se trabaja en deporte, lo que hace, ¿sí?, es tratar de trabajar el afuera y el adentro, ¿sí? Inclusive a la psicología conductual se la llamaba la ciencia, digamos, que entendía a la mente como la caja negra, justamente como si fuese algo que no se puede ver, la mente, ¿no? Era una metáfora para mostrar qué lugar ocupaba la mente para esta psicología. Bien. Vamos a esta perspectiva. Acá dice cognoscitiva. Yo lo puse en ese sentido siguiendo al texto de Barón. Sin embargo, cuando lean esto, piensen la que es la cognitiva, ¿sí? Yo no te va después cuando paso la diapositiva, lo puedo, en ese sentido, no es que esté mal puesto acá, pero cognoscitivo tiene que ver con el acto del conocer, ¿sí? Y cognitivo, ¿sí?, alude a la psicología de la cognición, que la cognición es una unidad de procesamiento de información. O sea que cognición y lo cognoscente no son lo mismo, porque a veces como suenan parecido podemos pensar que es lo mismo. Pero justamente la psicología cognitiva se ocupa de las cuestiones del conocer, de cómo el sujeto conoce su mundo, ¿sí?, y a sí mismo como parte de ese mundo. Entonces, la psicología cognitiva se ubica dentro de una perspectiva cognoscitiva. Y su objeto de estudio son justamente esos procesos que estábamos hablando al principio cuando veíamos las raíces y cómo surgía, ¿sí?, que son el pensamiento, el razonamiento. Bueno, acá no lo puedo ver más porque esto, acá me tapa, ahí. La memoria, el proceso de toma de decisiones, la motivación, confianza, estrés, nivel de activación o arousal, bueno, todo eso, ¿sí?, que en el deporte lo super usamos, y bueno, y es muy, muy rico en el campo del deporte abordar esto. Y el método que tiene, ¿sí?, no es solamente la observación, ¿sí?, sino también la introspección. En ese sentido, cuando hablamos de introspección, te voy a decir eso, de qué se trata. La introspección es cuando uno entrevista a un deportista y le pregunta acerca de su síntoma o de lo que trae, ¿no?, de eso que no anda bien por lo general, o cuando hace por ejemplo, una encuesta de satisfacción, ¿sí? Por ejemplo, si hacemos una encuesta de satisfacción de la práctica deportiva, ¿sí?, nosotros cuestionamos, le damos el cuestionario al deportista, pero el deportista cuando le dice, bueno, del 1 al 10, ¿cuán satisfecho se encuentra con la explicación del técnico? Va a tener que internamente inspeccionar a ver qué le pasa con eso y va a registrar. Entonces a eso nos referimos con la introspección. De hecho, los médicos también lo hacen a eso, que te preguntan, bueno, ¿y cuánto te duele? Yo sé cuánto, y vos, todas esas cuestiones que uno tiene que hacer una evaluación. Después también están los estudios mediante tecnologías que te miden, bueno, niveles sanguíneos, en fin, lo que vaya a medir. En psicología también se miden algunas cuestiones, pero desde la neuropsicología, ¿sí?, que ahora ya la vamos a ver, que es otra de las corrientes, ¿sí? Bueno, cerramos acá que esta corriente estudia los procesos internos al sujeto, también los externos, ya que los consideran interacción, ¿sí? A ver, también, pero en menor medida, ¿sí? Porque su fuerte, vamos a decir, su objeto de estudio más ponderado es lo que pasa acá adentro. Bueno, yo pienso determinada cosa por mis capacidades, mis experiencias, y en ciertos ambientes, ya que yo misma los construí, así, aunque el ambiente también contribuyó a esa. Es como decir, algo así diría una psicología cognitiva, ¿sí? Ve la interacción, pero termina viendo los motivos en lo interno del sujeto.
Y fíjense que yo ahí les pongo que hay un sujeto activo. Porque ¿cómo es en la psicología conductual? ¿Cómo es el sujeto frente, frente al contexto, frente al estímulo? Es meramente pasivo, no hace nada. O sea, cómo esa disciplina lo concibe, ¿no? No es que el sujeto sea pasivo. Entonces acá lo que nos permite esta disciplina científica es poder ver cómo el sujeto también es actor de sus realidades, ¿sí? Y tiene una capacidad de acción, de protagonismo, podríamos decir, y de modificar su contexto, ¿sí? Profe, Sí, perdón que interrumpa. Quiero hacer una pregunta, me parece que viene por ahí. Nosotros todos los que estuvimos últimamente, que nos baja la Unión Argentina de Rugby, tiene que ver, ellos hablan mucho del feedback con el jugador y trata bueno, de tener una relación ahí muy cercana y todo lo genera a través de, bueno, de preguntas y respuestas eh, hacia el jugador. Y entonces, la idea de entrenadores y demás es que el chico a través de ciertas preguntas y las mismas respuestas del chico se vaya dando cuenta de qué es lo que tiene que hacer o cómo tiene que resolver ciertas cuestiones dentro de la cancha o fuera de la cancha. Imagino que viene por ahí la cuestión, si es así. claro. Podríamos decir eh, que desde una psicología cognitiva a lo que se apunta es a que ese sujeto tiene cierta capacidad de transformar, quizás no el estímulo, a ver, vamos a poner un estímulo bien fulero, digamos, bien enquilombado. Una familia que no apoya, ¿sí? Eso en la motivación, uno podría decir, y eso desmotiva. Y bueno, pongámosle que a ese deportista lo desmotiva en primera instancia, ¿no? Lo bajonea, lo angustia. Eh, pero si nosotros, a partir de un acompañamiento, de preguntas, de poder reflexionarlo distinto, ¿sí? Y inspeccionándolo, que él se lo cuestione, podemos hacer que lo transforme y que en lugar de que eso quede sentado como algo desmotivante, sea puesto como un desafío, ¿no? O como una cuestión hasta inclusive más de potencia y de agresividad. No agresividad de ir y pelearse, enojarse con la familia, sino de agresividad ante esa situación, digamos, de no apoyo, ¿no? Decir, bueno, no tengo a nadie, pero me tengo a mí. Entonces, por ahí el tema de los cuestionarios, o, por ejemplo, una mala jugada, ¿sí? Un error en situación de juego, en vez de decir, no, porque eso estuvo mal, bla, 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 uno sentar que él mismo sí lo vaya construyendo. Eso es un abordaje bastante típico de estas corrientes, ¿sí? Eh, Bien, porque en todo lo que estuvimos viendo ahora con esto del coronavirus, que no tuvimos cancha y demás, bueno, la Unión Argentina de Rugby salió con 75.000 Zoom y todo un montón de información que bueno, y mucho tiende a esto, en decir, bueno, en la toma de decisiones, que es algo muy común en el juego, tener el tiempo suficiente, porque vos pensás que son pocos entrenadores y muchos jugadores, entonces lograrse el tiempo como para poder charlar con el chico y decirle, mira, en esta situación, ¿la recordás? Bueno, vos resolviste de esta manera. ¿Por qué resolviste así? Y en esa charla que el chico vaya descubriendo cuán bien o cuán mal, porque lo plantea para las dos situaciones, eh, actuó o, bueno, le puede llegar a servir en su proceso de aprendizaje. Yo la verdad no lo entendía, pero todo lo que hemos visto está referido a esto, o sea que es muy fuerte ahora ya me confundí, si cognitivo, cognoscitivo, Cognitivo, lo bueno, cognitivo, sí. lo cognitivo que plantea esta gente, pero es muy fuerte en ese sentido de esta interrelación y de que, bueno, que el chico se vaya dando cuenta, hasta con silencios y demás, de cómo, bueno, cómo trabajar y cómo aprender. Claro, la idea es que ustedes, a ver, porque uno podría decir, bueno, pero también, ¿qué vamos a salir psicólogos de acá? Bueno, no,
Pero esto también es un posicionamiento mío, ¿no? No quiero evangelizar o tirar, digamos, para todos. Yo estoy muy acostumbrada a que se diga, bueno, no, porque los entrenadores son un poco psicólogos, un poco padres, un poco... A veces eso a la comunidad de psicólogos nos gusta porque es como, bueno, entonces yo para qué estoy, ¿no? Pero yo lo que creo es que así, que lo que tiene que tener el cuerpo técnico siempre es a ver, un abordaje al deportista que sea psicopreventivo, ¿sí? Es decir, que conociendo algunas cuestiones de la psicología de su deportista, no, no lo dañe, ¿sí? Quizás no le vas a poder ayudar a resolver todo, porque si no vas a planificar tus entrenamientos, digamos, y tenés un grupo, porque entonces, pero sí vas a poder ser asertivo en lo que vayas interviniendo para no dañar, porque de hecho en lo psicológico, la mayor parte de los daños o de lo patológico que hay en lo deportivo tiene que ver con lo relacional. No solo en eso investido el técnico, el entrenador, ¿no? Sino también los directivos, decisiones, estas cuestiones en lo más mínimo que aprendan quienes dirigen las organizaciones deportivas, sería genial, porque justamente, es más, hasta inclusive ahorrás, porque después los deportistas tienen que andar gastando, lo mismo pasa con las lesiones en lo físico. Por no saber, se genera un montón de daños, que después eso termina saliendo no solo plata a nivel institucional, sino también el costo físico y subjetivo que eso tiene. O sea, se queman cabezas y se rompen cuerpos. Perdón, Sí, Gabriel. entiendo, pero digamos, el planteo es más sencillo, sin meterse en lo psicológico y en el trabajo de ustedes, que me parece que es fantástico, apunta por ahí algo más sencillo, y una relación entrenador-jugador que refiere bien a lo deportivo. Entonces, ¿cómo el chico, volviendo a lo que planteé antes, cómo optimizar esa relación en función del aprendizaje? O sea, un entrenador tiene que bajar un montón de información y bueno, viste cómo son los millennials hoy, ¿no? Te dan 5 segundos de bolilla y después olvídate. Y entonces trata de resolver esas cuestiones, bien en lo puntual y en lo deportivo en este caso. Sí, sí, obvio, con la Nadie apunta a situación. solucionar la problemas. Claro, con la situación de aprendizaje sí, te permiten eso, digamos, planificar, teniendo en cuenta también quién tenés enfrente potencialmente, ¿no? Porque cada sujeto es diverso, pero por lo menos te da una base para algunas cuestiones tener garantizadas. Y ahora sigamos viendo en este sentido las otras perspectivas y van a ver cómo cada una les va a ir mostrando cada dimensión de lo que hace a lo humano y a la situación en deporte. La psicología social, ¿sí? Concibe al hombre, al sujeto, como esencialmente social. ¿Qué quiere decir esto? También se le dice como ser gregario, ¿no? Que no, por sí mismo no puede existir, ¿sí? Esto es fácil de reconocerlo porque ninguno de nosotros y nosotras está solo en este mundo, ¿no? De hecho, lo que le llamamos nombre propio ni siquiera es propio porque nos lo puso otra persona. Entonces, creo que esto demuestra la esencialidad de lo social que tenemos. Y en ese sentido se ocupa de lo vincular, de lo grupal, y bueno, acá viene la referencia al equipo, ¿sí? A lo institucional, que es tan importante que ustedes lo puedan comprender teniendo en cuenta que van a trabajar en instituciones. Así laburen individualmente, la relación entrenador-deportista ya es una institución en sí misma. ¿Por qué? Porque tiene un conjunto de normas, porque tiene un objetivo, una meta, una cultura, un valor, ¿sí?
Lo digo porque a veces se traduce como que institución puede ser un club o una asociación. Entonces no, si ustedes entrenen individualmente a alguien, esto lo estaría haciendo. Y a su vez que van a estar enmarcados siempre a otra, a instituciones o ligas, ¿sí? O federaciones, ¿sí? Donde uno se enmarca. Y de hecho, todas las disciplinas deportivas son instituciones en sí mismas, ¿sí? En ese sentido, la forma de abordar a todos estos objetos, podríamos decir, que tiene la psicología social, tiene la observación y la introspección, pero siempre ligado, ¿sí? A las interacciones, ¿sí? Intersubjetivas, ¿sí? Podríamos decir que se ocupa de qué hace qué con quién, ¿sí? Y habla de una relación interdependiente, o se le llama también relación dialéctica, ¿sí? Lo individual no puede existir sin lo social, y lo social no existe sin lo individual. Podríamos decir, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? ¿Qué hubo primero, sociedad o individuo? Bueno, no lo sabemos y poco importa responder a eso, porque lo que tenemos que saber es que esto sirve mucho más allá del trabajo en equipo y demás, que la cognitiva también lo aborda, ¿no? Después en psicología del deporte lo vamos a ver bien como más trabajos actuales y demás, que eso sí es meramente herramientas. Yo como que ahora estamos viendo cómo los conocimientos subyacentes que ustedes tienen que entender para después entender lo actual, ¿sí? Pero esta psicología social nos permite ver mucho cuando hay un problema grupal, ¿sí? Yo lo trabajo mucho en ese sentido cuando hay mucha agresión verbal, cuando uno ve que hay, justamente que uno dice, la verdad que acá no, es imposible generar trabajo en equipo porque no te van a colaborar en nada porque están todos muy individualizados. Entonces, cuando empezás a evaluar estas interacciones, en este qué hace qué con quién, a veces te permite herramientas para poder agarrar cierta punta de lo que está sucediendo y poder intervenir. Porque muchas veces lo que pasa cuando no hacemos esta cuestión este estudio de lo interaccional, etiquetamos personas, ¿no? No, pero sabe que acá, no sé, pasa. Yo por ahí mis experiencias tienen que ver mucho, como les contaba en la primera clase, con el fútbol. Entonces, si bien el ciclismo también, pero en el fútbol se ve mucho, no, el quilombero es este es el que te rompe todo. Bueno, y hay un montón de términos que no los uso acá por lo académico pero entonces, y vos decís, bueno, que nadie dice, ¿no? Que esa persona no esté contribuyendo a... Pero es el que queda expuesto, que a veces se le llama ese chivo expiatorio, nosotros le decimos como el que actúa el síntoma, ¿sí? Pero está por debajo, uno puede ver en las interacciones que para que ese funcione así, tiene que haber todo un resto que habilite, si no, no estaría funcionando, incluido uno mismo. Uno mismo técnico, uno mismo psicólogo, uno mismo preparador físico, utilero, dirigentes, aunque no estén. Bien. Vamos ahora a la perspectiva de la neuropsicología, ¿sí? El objeto de estudio que tiene es el cerebro, podríamos decir, como más particularizado, pero bueno, en ese sentido veamos todo el sistema nervioso y el sistema glandular, el sistema de las hormonas, que es el sistema endocrino, ¿no? Y en ese sentido, la relación que esto tiene, o cómo esto condiciona las conductas, ¿sí? Muchas veces esta neuropsicología nos avisora, nos alumbra acerca de, no sé, tenemos a un deportista que de pronto está, que lo que molesta mucho, sobre todo si es funcional el deportista a la práctica, desmotivado, ¿no? Entonces se intenta a ver si tiene algún problema, cómo se siente con la situación deportiva, cómo está en sus otros ámbitos de la vida, y de pronto lo que tiene en realidad este sujeto es alguna disfunción hormonal,
¿sí? Y nunca se le realizó un estudio, ¿sí? Sumado a que también, no sé, un hipotiroidismo, por ejemplo, sabemos que afecta, por ejemplo, al estado de ánimo y al rendimiento, o una anemia, sabemos que afecta, ¿sí? Pero no a todos les afecta de la misma forma. Hay gente que con determinados valores de hematocrito funciona de determinada forma y otra con el mismo valor de otra. Entonces, podríamos decir que en ese sentido, la relación con lo conductual es bueno saber que también tenemos desde la neuropsicología herramientas para poder abordar a una problemática. Esta podríamos decir que es, con distintas problemáticas que podemos pensar, es planteable y nos puede ofrecer, por lo menos nos va a avisar de que está todo bien, que el problema va a venir de otro lado, ¿sí? Acá la metodología es muy similar a la de la medicina, ¿no? Hay estudios. Acá nosotros en Argentina, digamos, en el CENAR se dispone digamos, una arquitectura en lo que es aparatología, y después lo que hacen es en lo privado, deportistas que tienen con qué, que tienen el recurso monetario, se hacen las evaluaciones pertinentes. Después, que es, a ver, el más grueso, podríamos decir que es el deporte más de iniciación y de formación, que es donde mayor trabajo también hay para conseguir, digamos, pues no todos los entrenadores, no todos los psicólogos y no todos los médicos deportivos van a estar en el arriba siempre, ¿no? El campo laboral más amplio lo tenemos en la iniciación. Entonces, esta neuropsicología no labura mucho aquí, ¿no? Por los costos que tiene, y también yo creo que es por una cuestión de tradición, ¿no? Se llega a la intervención de una neuropsicología cuando se avanza en una carrera deportiva, y se llega, bueno, a estos ámbitos que yo le decía, ya de selección. Y decíamos que estudia las estructuras de los órganos y la funcional, ¿sí? Sobre todo en tema de discapacidad, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con lesiones, ¿sí? Así que bueno, acá en esta podemos después ver algún caso o conocer un poco más. Quizá para el entrenador lo que tiene que saber es que simplemente es un recurso o algo que está y que se puede usar en caso de que ustedes vean algo manifestacional en sus jugadores, en sus deportistas. Y tenemos la última que yo señalé, que es la perspectiva del psicoanálisis. El psicoanálisis, ¿alguna vez lo escucharon nombrar? El psicoanálisis es conocido por la mayoría. Freud y toda esta cuestión, ¿no? Y bueno, el psicoanálisis es una corriente de pensamiento que en Argentina tuvo muchísimo auge, de hecho lo sigue teniendo, pese a que la cognitiva conductual en los últimos años, en los últimos 20 años, trajo muchos desarrollos. En Argentina, en ámbito de la psicoterapia, es como lo que más hay, ¿no? Psicoanalistas. Sin embargo, la particularidad que tiene la psicología del deporte en Argentina es que es en uno y quizá el único lugar en donde, en Francia, bueno, hay algunos desarrollos, pero donde la psicología del deporte tiene una perspectiva psicoanalítica, ¿sí? Hay psicólogos del deporte que escriben desde el psicoanálisis. Porque después otros semilleros de producción científica en psicología del deporte son España y Cuba, sobre todo para los hispanohablantes, ¿no? Y aquí no hay desarrollos, en estos dos países no hay desarrollos, es Argentina
la que lo desarrolló desde el psicoanálisis. Y de hecho, a nosotros nos funciona bastante, nos explica bastantes cuestiones, porque justamente nuestra cultura, nuestra forma de interaccionar, tiene mucho que ver con esto de lo que el psicoanálisis aborda, que es manifestaciones, los fallidos, los actos fallidos. No sé si, a ver, por ejemplo, errores, ¿sí?, que se cometen en situaciones de juego y que el deportista no puede explicar cómo eso lo realizó, y bueno, olvidos. En eso hay materia de ejemplo y de anécdotas seguramente. Quienes, bueno, yo sé más o menos quienes tienen trayectorias deportivas de ustedes, pueden recordar quizá anécdotas en donde les pasó alguna cuestión de fallidos. No digo fallidos simplemente de que se olvidaron un nombre, o a su novio o novia no le dijeron el nombre, le dijeron el nombre del ex, de la ex. Me refiero a situaciones de juego en donde... O sea que estás con una adrenalina en el momento ese que no pensás. Yo por mi parte, por lo menos eso lo veo así yo, en el juego. Bueno, sí, les pasa a las demás esta cuestión de que sienten que el pensamiento se ve afectado. Y pasa que yo por lo menos que juego al básquet, son partidos, son, qué sé yo, minutos de juego, son segundos que no te dan tiempo a reaccionar, que no es que tenés la cabeza fría y decís, bueno, voy a hacer tal cosa, son impulsos o la adrenalina misma que te lleva a decir, lo hago, y después obviamente termina el partido y decís, ¿por qué bola hice eso? ¿Viste? No tendría que haberlo hecho, pero obviamente. Ujú. Bien, ahí también vamos a ver que hay, claramente, sí, está... Claro, la presión del partido también, todo, sí. Perdón, estaba leyendo el chat porque me aparecían algunos mensajes. Claro, está afectado el pensamiento, ¿sí? Y de hecho podríamos pensar, porque la ansiedad afecta el procesamiento de la información que hace el pensamiento. Pero la ansiedad también es necesaria, porque si alguien no manifiesta ansiedad, no se activa, ¿no? El asunto es, bueno, ¿cuánto te tenés que activar? ¿No? Y ahí Claro, o sea, yo lo estoy hablando en el sentido de nosotros, capaz que un jugador de alto rendimiento, como qué sé yo, ponerle Ginóbili, o el jugador de NBA o de fútbol, obviamente eso lo tiene totalmente controlado, capaz. Bueno, en ese sentido, claro, vamos a ver que van a haber estilos de deportistas en donde su talento, ¿sí?, ya lo trae y le sale eso de manera, podríamos decir, innata, o que fue aprendida, pero de una manera espontánea, sin darse cuenta, ¿no? Y después también vamos a ver que esta cuestión del control de los pensamientos, el poder... digamos, predecir algunas cuestiones, se pueden entrenar, ¿sí? Como se entrena la técnica o los gestos deportivos, también se entrenan en cuanto a lo mental. Sin embargo, también vamos a saber, y esto es lo que el psicoanálisis a veces nos aporta, es que muchas veces, por más que eso se entrene, ¿sí?, por más que eso se sepa, aún así se generan fallidos. Uno puede decir, bueno, pero es humano fallar, ¿no? Los errores son humanos. Bueno, lo que nos va a explicar en ese sentido el psicoanálisis es que existen formaciones psíquicas, ya no decimos mentales, sino psíquicas, que son inconscientes, ¿sí? Y que a veces este inconsciente no va hacia la meta que conscientemente queremos ir. Tenemos otros motivos, ¿sí?, que nos hacen a veces... que cuando triunfamos, inconscientemente estamos fracasando, ¿sí? Es como decir que algo que nos falla, ¿sí?, y nos hace faltar a la práctica deportiva. Uno puede decir, y bueno, desde la cognitiva podemos pensar que ese deportista no está tan motivado, o que ese deportista le puede estar faltando una mejor visualización y planificación de las metas deportivas, entonces por eso está flaqueando en algunas cuestiones, no tiene claro
no visualiza qué quiere hacer. Y desde el psicoanálisis vamos a decir, ¿qué hay en ese dormir? ¿No? Es como si fuese que solo se hace mal, ¿no? Como que solo se jode, ¿no? Y eso pasa mucho. Bueno, el psicoanálisis nos muestra cómo a veces las intenciones son gigantes y hermosas, que te dice, bueno, sí, quiero, demás, pero inconscientemente hay algo que le juega en contra, que no le permite hacer ese rompimiento de esa barrera, ¿sí? Y triunfar, o simplemente, bueno, no solo triunfar en términos de rendimiento, sino, bueno, en algo avanzar, ¿no? Mejorar. A esos se les llaman conductas o actos fallidos muchas veces, y bueno, y en lo cotidiano, saliendo de lo deportivo, vemos la existencia del inconsciente en olvidos, en lapsus lingüe, en esto que me confundo y digo una cosa. Había tenido un fallido, una compañera que pensó, el martes creo que teníamos clase de psicología, y escribió, ¿no? Bueno, eso fue un fallido. A ver, uno puede decir, fue una confusión, ¿no? Bueno, el fallido es una confusión, es el no me di cuenta. Y cuando otro te muestra, dice, ay, mira, cómo no me di cuenta, ¿no? Hasta inclusive, vieron que a veces andan decir, ¿dónde está el celular? Y lo tenemos en la mano. Bueno, eso es falta de concentración, ¿sí? Pero tiene también una connotación de eso de lo inconsciente, que nos hace olvidar o nos hace no estar conscientes del todo, ¿sí? Para el psicoanálisis, el método que tiene es justamente el análisis, que es un análisis, por eso se llama así, psicoanálisis, pero es una forma de análisis particular que se practica, y ahí tenemos la tradicional forma en que analiza el psicoanálisis, que es no necesariamente el diván, que vieron que está Freud, que está el paciente acostado, no necesariamente esa, pero es la escucha, ¿no? Es la escucha que se le dice analítica, y por lo general tendemos como que esos psicólogos son los que están más callados, o que son más en ese sentido pasivos. Bueno, algunos podrán serlo, pero hay casos en los que no. Y la asociación libre se basa porque el que va a hacer psicoanálisis no es que va y trabaja un objetivo puntual, sino que va y habla de lo que en el momento le sale. Entonces eso es una técnica que dice que, bueno, que lo que salió ahí por algo salió, ¿no? No es azaroso. Y esta corriente es totalmente diferente a las otras, porque si bien las otras son diferentes entre sí, esta lo que tiene muy, muy diferente es que hace, en el campo sí, hace una ruptura epistemológica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que todas decíamos que la epistemología era esta ciencia que estudia la ciencia, ¿no? Entonces, todos estos conocimientos de lo que son las ciencias, ¿sí? Viene a darnos otro distinto. ¿Por qué? Porque no nos va a dar un objeto de estudio totalmente consciente, nos da todo lo contrario, uno inconsciente, uno que no podemos controlar, que no podemos predecir, y que sin embargo está, ¿sí? Y que en la práctica deportiva y en la actividad física se hace muy presente, ¿sí? Y que tiene que ver con el deseo, ¿sí? Que no es la motivación simplemente, ¿no? El deseo que habita en el inconsciente, que es algo, parecería como que estoy hablando de cuestiones muy raras, ¿no? Pero el deseo, ¿sí? Es eso que me produce, por ejemplo, en este caso, el estar acá, ¿no? Más allá de que muchos están porque bueno, ya es un compromiso que asumieron, y quizá están viendo a ver qué pasa con esta carrera y demás, pero el deseo tiene que estar. Si el deseo de estar en un lugar, pensémoslo en un deporte, en hacer una carrera, en un trabajo, lo que sea, cuando el deseo no está, la cosa empieza a andar mal. Y el deportista o cualquier persona lo que empieza a manifestar es malestar, ¿sí? Una sensación de pesadez, de que no sé si ahora a alguno le estará pasando, pero lo doy como ejemplo, como miércoles esto no termina, ¿no? Y no es porque estoy cansado y quiero que termine porque mañana lo agarro, ¿no? Es porque no quiero estar acá, ¿no? Y eso muchas veces en lo deportivo se ve, y a veces no es consciente la persona, ¿no? La persona sigue yendo, va, como caballo parejero, entrena, y no se da cuenta que no hay deseo, se siente mal y le echa la culpa a un montón de cosas,
pero no se da cuenta que es Eso influye en los otros después. obturado, ¿sí? Perdón, pensé que alguien había hablado. No, yo dije, y eso como que después se transmite al equipo directamente, a los compañeros. Sí. Sí, se transmite y se transmite el equipo y lo lleva el deportista a la casa y eh, a veces, a ver, porque sería estúpido uno querer separar al deportista de todo lo que es en otros lados, ¿no? Eh, a veces tiene que ver con raíces que vienen más de otros contextos, ¿sí? Pero que obturan a que haya una fuerza, una fuerza de empuje hacia la realización de la práctica deportiva, ¿no? Entonces de pronto, no sé, alguien que no tiene trabajo, esto está pasando mucho ahora, ¿no? Donde no se percibe el dinero. Entonces, eh, realizar una práctica deportiva se ve afectado el deseo muchas veces porque está tan vulnerado todos los otros aspectos de la vida que no queda un plus para. Que no quiere decir, porque usted puede decir, que no les gusta más el deporte, no es más su pasión. No, el sujeto está apocopado, está, vamos a decir, muy marginalizado. Entonces, ¿qué deseo va a haber ahí? ¿Sí? Y también puede aparecer otro que frente a un contexto de malo, de malaria, de crisis, quizá el deporte es lo que lo lleva a poder, digamos, trascender y más se apuntala en ese deseo, ¿no? A ver, estamos hablando de casos, generalizamos, pero no es así. También, así que bueno, esta es la preponderancia que tiene el psicoanálisis, es una corriente muy, muy valiosa, muy linda, porque nos habla de un sujeto que muchas veces se olvida, ¿sí? Que es ese sujeto que no es solamente el éxito deportivo, el ganar plata, no, hay algo ahí de ese deseo y de conservar cierta relación con la práctica deportiva que muchas veces las otras corrientes no lo ven, ¿sí? Y bueno, y eso quienes practican el deporte lo deben saber muy bien, en donde no todo es lo consciente, lo racional, lo medible, ¿no? Hay algo que tenemos los seres humanos. Después vamos a entender por qué, porque después vamos a ver cada corriente cómo funciona. Bueno, siendo las 20:30, quiero que ustedes me hablen, me digan qué les pareció, qué no entendieron, qué entendieron mucho, que comenten, que me digan que no entendieron un pedo y que tengo que dedicarme a otra cosa, con piedad. No, yo lo que estuve escuchando está muy claro. No, creo que no hay nada para agregar. Bueno, bien, me alegro. Me tranquiliza. Ustedes no saben la ansiedad, lo que transpiré en la camiseta. Es un tema muy difícil, pero bueno, lo que pasa es que Es lindo se charlarlo en hace, se realidad. hace, se hace tedioso escuchar así, pero no, pero es interesante. Por eso, como dice Andrés, es interesante, es lindo así charlarlo, porque si vos me decís leerlo, me puse a ver el PDF, pero me hice una ensalada, directamente casi ni lo leí todo completo. Y como Bueno, que nos vamos a ponemos a hacer charlar así. así, Eso, Lucas, está obviamente. bien que me digas. Vamos a hacer así. Yo les propongo, a ver, el que lo quiere leer porque tiene el tiempo y toda la onda, pero cuando ustedes se sienten a estudiar, yo les voy a tomar lo que damos en los Power. No voy a tomarle del texto primero porque los textos son aburridos. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, si quieren algo sacar, por ejemplo, vayan y si quieren ir al texto para decir, bueno, acá mucho no lo entiendo, ella como lo dijo, quieren ir a recuperarlo el texto, bueno, buscan la parte que diga del psicoanálisis y sacan la palabrita esa como un sinónimo o lo googlean y después me preguntan, porque a veces el Google te dice, depende de qué fuente sea, pero
van sacando, ¿sí? Así como sacando limpio, pero el eje siempre va a ser lo que vemos en clase porque yo, a ver, elegí esos textos, primero porque son los más básicos que encontré, y segundo que lo que tienen esos textos es que resumen, pero claro, en su afán de resumir, te ponen 8000 cosas, que bueno, que después es un embole leerlo. Bueno, Jesús, resolviste el tema del Zoom. Y se quedó congelado, Jesús. Sí, estoy con la computadora y el celular. De otra forma no puedo. Pero sí, como yo. sí, claro, sí. Bueno, Joana se copió las uñas, yo les estoy chusmeando a todos. Wanda no se puede poner Elena. A Tello se me hace también que lo conozco. Bueno, cualquier cosa me escriben, me preguntan, me es por ahí más fácil si escriben al WhatsApp, que ahí yo estoy más. Porque a mí me aparece un mail si mandan al campus, que me imagino que a ustedes les aparece así también, pero tengo que ir y abrirlo al mail, desde el teléfono también, pero me es más enquilomada. Profe, Sí, el PDF del que estabas hablando está como más completo que el que está subido, ¿no? sí, Bueno, y lo vas a subir al que tenés ahí, ¿no es cierto? ¿O sí. no? Ahora subo la clase esta que se está grabando y Sí. voy a subir el Power también como solo para Ah, bien, ok. escuchar mi peculiar voz chillona. Entonces, pueden tenerlo. Bueno, yo mi tranquilidad sería es que para cuando lleguemos al final, bueno, tengan más o menos un panorama, no dejen pasar, porque a veces uno mucho no lo entiende y dice, bueno, después lo agarro. Y después no lo agarramos, porque la misma vorágine ya de las otras materias y demás, no nos dejan agarrarlo y las dudas van quedando. Y a la vez de que en el final yo los voy a estar evaluando a ustedes, pero también me evalúo a mí misma, en cuanto a que si fui clara, si establecí un report de que ustedes puedan preguntarme, ¿no? En eso tengan confianza. Y lo que les quería preguntar era que que me pueden simultáneamente ir contestando. A ver, yo tengo que evaluar, algo tengo siempre que evaluar, porque así funciona el sistema educativo. En las respuestas que ustedes me dieron, por eso yo apunté a que sean individuales, ¿sí? Para que cada uno tenga su espacio de poder contestarme. La mayoría ha puesto que le jodía un poco la modalidad. Bueno, me sumo, yo también, esto no me gusta. Pero ustedes, ¿cómo les gustaría? ¿Querrían que yo haga una especie de foro con algún tema o más prefieren hacer un Word en algo que les vaya a preguntar? A ver, no, tampoco pavada de todo el tiempo estar preguntándole, pero cuando yo necesite algo evaluarles, ¿prefieren modalidad más de que hagan en un Word y lo manden? O Word, PDF, o el documento que ustedes quieran, o prefieren en el foro y algo contestan ahí. Es lo mismo, por ahí a mí me queda más piola en un Word porque se puede trabajar desde una PC, más cómodo, pero en definitiva es lo mismo. Bueno, yo soy partidaria, a ver, yo poniéndome en lugar de ustedes, yo prefiero eso, pero bueno, quería un poco preguntar, bueno, habrá quienes le da lo mismo y quienes, bueno, a mí para evaluar me conviene más tener el documento de Word, entonces, aparte yo ahí también veo el proceso de cada uno y se implican distinto, pero por ahí Sí, por sí. posibilidades. Y después, ¿les parece que hagamos por unidad probablemente una clase así? Sí, me parece bien, para mí sí. ¿Está bien? Sí, entonces resumo y explico toda la unidad en esa clase, sería. Bueno, gente, bueno, Sí, yo soy de old fashion y la verdad que me gustan las clases. No hemos tenido clases, o por lo menos a mí, en lo que respecta a todo el año, no tengo Claro. clases. O sea, tenemos sí
clase de consulta, pero Claro, cada 15 días, nadie, dije. nadie dice nada, Sí. porque bueno, como que nadie leyó, nadie se anima, son medio complicadas. Entonces estas cosas, por más, no sé, por más defectuosas que sean y a vos te hagan transpirar la camiseta, como dijiste, a nosotros nos sirve porque es una linda metodología. Bueno, pero me gusta que vayan diciéndome, porque la idea, tenemos permiso, espacio de hacerlo, tampoco todas las clases, porque nadie puede estar 2 horas todos los jueves, pero 2 horas aquí, ¿no? Quizás, pero sí, sí que a mí me gustaría una clase por unidad donde yo sea expositiva, digamos, les dé la clase, porque así yo también me aseguro que como que condenso todo y explico, porque sí, los textos son medio fieruchos. Pido disculpas, pero bueno, no hay otro que escriba y yo todavía no escribo textos de psicología en ese sentido, así que no lo tenemos. Sí hay una ficha mía que espero que les guste, una ficha de cátedra que les hice, en las otras unidades lo van a ver, que intenté ser lo más amorosa posible y que no sea tan tediosa, que es motivación. Así que esa creo que va a ser más amena. Bueno, siendo las 20:38, nos despedimos. Dale, perfecto, profe. Escucha y bueno, estamos en contacto. Un abrazo grande, cuídense. Hasta luego, profe. No, profe, nos vemos. Adiós. ¿Cómo salgo? ¿Cómo salgo?